Cuando Jesús llamó a cada uno de sus discípulos, unos eran políticos, otros eran pescadores, otros, hermanos, eran hombres religiosos. Habían hombres muy importantes, hermanos, cuando Jesús vino a esta tierra a llamar a sus apóstoles o a sus discípulos. Por ejemplo, Nicodemo, hermano, él era un seguidor de Cristo, pero habían discípulos que le seguían de cerca. Jesús, hermano, cuando comenzó su ministerio, él tenía, hermano, tres formas en su ministerio. Una forma, hermano, era público. Otra forma, hermano, de enseñar, hermano, a sus discípulos era en privado. Y otro, hermano, les enseñaba personalmente a ellos. Y me llama bastante la atención, hermano, de este tema. Le hemos puesto, hermano, el amor supremo por Jesús. Fíjese bien, hermano. A Jesús lo siguieron, hermano, mujeres, multitud de mujeres, seguidoras de Cristo, hermano, porque vieron algo impresionante en Jesús. Miraron en él algo, hermano, extraordinario que no había acontecido, hermano, durante toda la vida en el planeta Tierra. El pueblo de Israel, hermano, estaba plagado de enfermedades. Estaba lleno, hermano, de gente enferma, paralíticos, sordos, mudos. Había gente endemoniada. Y cuando Jesús vino, hermano, a esta tierra, vino con el propósito de libertar al cautivo. ¿Alguien está aquí? Amén. Amén. Vino con el propósito, hermano, de sanar y de salvar al ser humano. Para esto vino Jesús a este mundo. Y me llama bastante la atención, hermano, de que cuando Jesús llamó a los discípulos, hermano, dice que no les predicó ni 20 minutos, ni 10 minutos les predicó a ellos. Solo los vio y les dijo: sígueme. Esa fue toda la predicación de Jesús. Antiguamente, hermano, óigame, en una predicación se convertían muchos, hermano. Hoy hay que predicar mucho, hermano, para que se convierta una sola persona. Miles se convertían en un sermón. Hoy hay que predicar miles de sermones para que se convierta una persona. El tiempo ha cambiado, pero Dios no cambia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él es el mismo hoy y siempre lo ha sido y lo será. Amén. Quiero que venga conmigo al libro de Lucas, capítulo 14 y versículo 26. Lucas 14, 26. Amén. Dice la palabra ahí, como está escrito, hermano. 14, verso 26. Lo tiene, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Cuando Jesús, hermano, llamó a los discípulos, hermano, los llamó con propósitos. No los llamó para que sean seguidores de Jesús. No los llamó, hermano, para que fueran oidores de Jesús. No los llamó, hermano, para que perdieran el tiempo. Los llamó a trabajar. ¿Cuánto lo creen? Amén. No los llamó, hermano, para que tomaran una decisión si sí o no. Simplemente los llamó, hermano, y ellos con voluntad propia empezaron a seguir a Jesús y a trabajar en su reino. Ahora, es bien tremenda esta palabra,
porque nos manda a dejar todo. Ahora bien, dice, si alguno viene a mí, dice Jesús, y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos, aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Ahora entro a lo que es, hermano, al amor supremo por Jesús. Esto no quiere decir, hermano, que debamos tener indisposición o mala voluntad en nuestro corazón hacia nuestros familiares, sino que nuestro amor a Cristo debe de ser, hermano, tan denotado que en comparación todos los demás afectos parezcan odio, hermano. Fíjese bien, en realidad la parte más difícil de este pasaje es la expresión y aún su propia vida. El amor propio es uno de los obstáculos más persistentes para el discípulo. Mientras no estemos dispuestos a ofrecer voluntariamente nuestra vida a disposición de Cristo, no estaremos en el lugar donde Él desea que estemos. O sea, cuando Él dice, no puede ser mi discípulo si usted no deja a su madre, si los aborrece, en realidad, hermano, lo que Jesús está diciendo es que no sean obstáculos para el servicio al Señor. Que nuestra familia no sea un obstáculo para que adoremos a Dios en espíritu y también en verdad. Porque el Señor a tales adoradores busca que le adoren en espíritu, pero también en verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primer punto, hermano, hemos visto, hermano, un amor supremo por Jesús. El amor supremo por Jesús, hermano, sobrepasa límites, sobrepasa obstáculos, sobrepasa barreras. El amor por Jesús, hermano, no nos detiene la lluvia, no nos detiene, hermanos, el calor. No nos detiene, hermano, para adorar a Dios. No nos detiene, hermano, aún nadie, hermano. Hay gente que primero dice, es que mis niños no se levantan y no puedo ir al culto porque mis niños, siempre le echan la culpa al niño o a los niños. Hermanos, óigame, cuando uno le quiere servir al Señor, hermano, óigame, Dios es primero. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque Él le ha dado a su Hijo. Dice la Biblia, los hijos son herencia de Jehová. Amén. Amén. Entonces los niños, hermanos, los niños, Dios nos los presta para que los eduquemos y los criemos aquí en la tierra, para que les enseñemos la palabra del Señor. A Moisés le dijo, y estas palabras estarán, le dijo, en las puertas, en las paredes, en los dinteles de tu casa, de tu habitación, y se las enseñarás a tus hijos todos los días de tu vida, le dijo. Oigan, traigan a los niños a mí, dijo el Señor, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Ahora vaya a ver usted un montón de padres y madres ahí en casa, porque dice que su niño no lo dejó venir al culto. Mentira del diablo. El que manda es el padre, no es el niño. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, óigame, un amor supremo por Jesús, hermano, tendría que ser como el mismo amor que Dios, hermano, tuvo hacia nosotros, sin condiciones. Dios, hermano, dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Óigame, Dios había visto la maldad y el pecado que había en nuestra vida. Aún así Él dijo, yo voy a enviar a mi Hijo porque yo sé que algo bueno tiene que salir de esa tierra. Óigame, estábamos expuestos al infierno, pero Cristo al dar su vida, hermano, y al creer en Él, nosotros tenemos vida eterna. ¿Cuánto lo creen? Amén. Óigame, ahora bien, cuando Cristo te llama, no te llama para que, óigame, estés cuestionando la palabra del Señor. No nos llama para que nosotros, hermano, vivamos, hermano, como querramos o como
como el mundo, sino que nos llama a vivir en el mundo de Dios, en el reino de Dios. Entonces, un amor supremo que sobrepasa todo. ¿Quién puede tener el amor supremo a Jesús? Dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, tener un amor supremo por Jesús es abandonarlo casi todo por Jesús. Ahora bien, usted dirá, ¿y qué gano yo con esto? Uno, el aire que usted respira le pertenece a Dios. Dos, de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en ello existe. Amén. ¿Cuántos pagan por respirar? Nadie, ¿verdad? Hay gente, hermano, que anda, la vez pasada le di una ilustración de un señor que anda con una maquinita por ahí colgando, y él anda, una sonda, él anda respirando aire. Y le digo yo, ¿cuánto paga por ese aparato? Él dice, yo pago la seguridad me descuenta 300 euros al mes. Por eso pago yo por el oxígeno. Él paga por respirar. ¿Cuánto han pagado por respirar? ¿Verdad que no? Dios no le cobra por el aire y lo está consumiendo usted. Dios le da las fuerzas para trabajar, para levantarse, para vivir. ¿Amén? Entonces Dios nos llama, hermano, para que le adoremos y le glorifiquemos y que reconozcamos, hermano, que Dios es todo. Amén. Tenemos que tener un amor supremo por Jesús. Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando Él empezó a llamar a sus discípulos, hermano, le dio condiciones. Esa es una condición, hermano, tener un amor supremo por Jesús. El otro punto es, hermano, una negación del yo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el mismo verso, niéguese a sí mismo. La negación del yo, hermano, no es lo mismo que la abnegación. Fíjese, esto último significa privarse de algunas comidas, placeres o posesiones. La negación del yo es una sumisión tan completa al señorío de Cristo que el yo no tiene derecho ni autoridad alguna. Significa que el yo